buenos días, audio escuchas. La tarea de hoy es hacer un resumen de los sistemas contemporáneos, así que empezaré con explicar qué es un sistema jurídico. Los sistemas jurídicos contemporáneos están integrados por el conjunto de leyes, costumbres, razones y jurisprudencia de un derecho positivo que rigen en los diversos países del mundo. Cada país tiene su propio sistema jurídico y su peculiar manera de considerar las leyes, las costumbres y la jurisprudencia. Ello se debe a que cada uno difiere del otro en virtud de sus singulares características sociales, raciales y religiosas, además de contar con distintas tradiciones. En razón del número de sistemas jurídicos que existen en el mundo, es casi imposible estudiar y comparar a todos y cada uno de ellos. De aquí el derecho comparado los reduzca en grupos o familias, tomando en cuenta sus afinidades y sus elementos comunes con el propósito de perfeccionar las instituciones de un país y por ende un sistema jurídico. Una familia jurídica es, por tanto, un conjunto de sistemas jurídicos que comparten determinadas características. Para comparar entre sí y analizar los diversos sistemas jurídicos, el derecho comparado los ha agrupado en las siguientes familias. Primero tenemos la familia neorromanista, que está integrado por países cuya ciencia jurídica se ha elaborado sobre los fundamentos del derecho romano y de la tradición germánica, los cuales se fusionaron en el occidente de Europa a partir del siglo V. En la primera vida, los romanos fueron construyendo su derecho de manera inductiva, tomaban un caso en particular y bajo ese creaban leyes generales. En la segunda vida ya toman este derecho ya constituido, que es conocido como el corpus juris, e intentan uniformarlo, pero ya con un razonamiento deductivo. Es un sistema integrado fundamentalmente en la ley. Todas las decisiones emanan de un texto que ha sido codificado, acompañado de la jurisprudencia, que son elementos de interpretación que se añaden a la ley. En la actualidad es la familia dominante en Europa Occidental, Centro y Sur de América, en muchos países de África y de Asia, e incluso tienen sus enclaves en el mundo del common law, como Luisiana y Quebec. Por ejemplo, el sistema jurídico mexicano pertenece a esta familia. Nuestra principal fuente es la ley, es decir, la Constitución. Nuestras leyes emanan del legislativo y son escritas. Su jurisprudencia solo interpreta a la ley. La siguiente familia es la familia common law. Esta inició aproximadamente en el año de 1066, cuando los normandos conquistaron Inglaterra derrotando a los nativos en la famosa batalla de Hastings. Este derecho está formado por un conjunto de normas no escritas y no promulgadas o sancionadas. Se fundamenta, por tanto, en el derecho de carácter eminentemente jurisprudencial. Es decir, se crea al ir resolviendo las controversias entre los particulares precedentes. Pero además, este sistema es dualista, es decir, está apegado al common law, un sistema rígido y que se complementa con el equity, que antepone la justicia en cada situación concreta. Este sistema jurídico está vigente en Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y ha ejercido su influencia en el derecho de muchas naciones de Asia y de África. Por ejemplo, el sistema jurídico norteamericano se basa fundamentalmente en el sistema de casos. Esto es, el derecho privado en su mayoría consiste en precedentes, y aun cuando actualmente existe una creciente legislación, esta se encuentra sujeta a la interpretación obligatoria a través de los precedentes. Su derecho, igual que el derecho inglés, es dual. Familia socialista. Se da en la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, que fue una nación de la Corte Federal y sistema marxista-leninista, que surgió con la caída del zarismo y el ascenso al poder de los comunistas en Rusia. En este sistema, la economía juega un papel importante y el derecho debe desaparecer. Se basa en el pensamiento marxista, que proponía la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado, y que por lo tanto criticaba los sistemas productivos y el capitalismo, donde había niveles económicos muy marcados. Por ejemplo, la URSS adoptó la economía planificada, que controlaba plenamente la producción y la distribución desde el gobierno.
Esto implicó una política de comunismo de guerra, que suponía la nacionalización de la industria, la distribución centralizada de la producción, el control de la agricultura y el intento por abolir la circulación del dinero, la empresa privada y el libre comercio. Este pensamiento llegó a países como Cuba o Corea del Norte, que aunque no son similares entre sí, tomaron los fundamentos y crearon sus propios sistemas socialistas. Ahora bien, los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos no constituyen una familia. Son independientes entre sí y ninguno de ellos agrupa una pluralidad de derechos nacionales. Las características o la característica principal de este sistema es que no separa la religión del derecho. El más importante de estos sistemas es el musulmán, que es el derecho de una comunidad de fieles que profesa la fe islámica. El Islam, la creación y el establecimiento de las leyes, solo pertenece al Dios poderoso. El único representante legislativo del Islam es el Sagrado Legislador. Sistema híbrida o mixta. Existen algunos sistemas jurídicos que por sus características resultan difíciles de clasificar dentro de una familia jurídica determinada, ya que en ellos están presentes elementos que pertenecen a dos o más sistemas distintos. Como ejemplo, podemos mencionar el sistema legal de Quebec, en el que confluyen las influencias francesas y estadounidenses, o el de Sudáfrica, que recoge las tradiciones holandesa e inglesa. Otro ejemplo sería Israel, que su sistema jurídico es una mezcla de sistemas religiosos hebreo y musulmán, que son derechos de una comunidad de fieles de los sistemas neorromanistas y common law. Israel es una república democrática con sistema parlamentario de gobierno, no cuenta con una constitución escrita, sino que constituye de modo de constitución operativa, lo cual está basada en hechos. Por último, me gustaría mencionar, por decir así llamarlo, un nuevo sistema jurídico que nace de la Unión Europea, que es el conjunto de estados-nación que se unieron para hacer una fuerza económica, política y social que generara paz, estabilidad y prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial. Esta se fue desarrollando hasta tener un sistema jurídico y un derecho propio, cuyas reglas y principios básicos están recogidos en los tratados constitutivos. La Unión Europea puede adoptar actos jurídicos y legislativos que han de cumplir y aplicar estos estados-nación miembros. Las dos fuentes de derecho principal de la Unión Europea son el derecho primario y el derecho derivado. El derecho primario es el contenido de los tratados que establecen el marco jurídico de la Unión Europea. El derecho derivado está constituido por los instrumentos jurídicos derivados de los tratados, como los reglamentos, directivas, decisiones y acuerdos. A ello hay que añadir los principios generales del derecho de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el derecho internacional. Para tener una integración económica, estos crearon acuerdos bilaterales y preferenciales. Se permitió el libre comercio entre estos países y se dio una unión monetaria, es decir, una sola moneda, que es el euro. Pues aquí termina nuestro breve resumen de los sistemas jurídicos contemporáneos.